Buenos días, Vicente. Buenos días, economista Calderón. Buenos días a todos los radioescuchas y los que nos pueden estar viendo en, en estos momentos eh, por las ondas de Radio Sucre. Nos escuchan y además nos ven a través de las redes sociales. Hay que realmente en este último año hemos visto como prácticamente ha crecido en 1000 puntos el riesgo país. Esto, por supuesto, que nos ubica en prácticamente en el top 3 de los países de América Latina que más riesgo país tiene. En otras ocasiones nosotros hemos explicado qué significa que tengamos un riesgo país tan elevado. Y hemos dicho siempre que por cada 100 puntos de riesgo país es un punto en la tasa de interés que deberían tener los papeles soberanos del Ecuador, es decir, la deuda pública que ponga a nivel internacional o que trate de captar a nivel internacional el gobierno ecuatoriano. Esto, por supuesto, ¿qué significaría? Que si existe una tasa de referencia, que es fundamentalmente la tasa de la Federal Reserve de Estados Unidos, de 3 puntos, 2 puntos tanto, y nosotros tenemos 1500 puntos, en este caso ya pasamos los 1700 puntos, tendríamos que agregar 17 puntos a esos 2 puntos, 3 puntos, y estaríamos cercanos al 20, a tener una deuda con un 20% de tasa de interés a nivel internacional, lo cual es prácticamente imposible. Pero esto tiene otra lectura que es mucho más importante, y es el hecho de que ¿por qué no suben el riesgo país? Porque para los analistas internacionales y para los prestamistas a nivel internacional, el país tiene un alto riesgo de no honrar sus compromisos de deuda. En otras palabras, se espera que posiblemente para el 2025, de cambiarse las circunstancias del gobierno y que todo parece indicar por la situación política y los últimos resultados, las últimas elecciones que se han tenido, que haya un cambio en orientación, y esto por supuesto va a tener un cambio también, y de ahí aumentan las expectativas y las posibilidades que se piensan que pueda tener el Ecuador de no honrar sus compromisos internacionales y declarar un default con relación a la deuda pública. En otras palabras, que todo el esfuerzo que de una u otra manera el gobierno actual ha hecho para decir que ha mantenido la casa o que ha puesto la casa en orden y que además de eso ha cumplido con los compromisos después de 20 años con el Fondo Monetario Internacional, ya los especialistas internacionales y la percepción que tienen los prestamistas es que el país no ha logrado prácticamente nada con poner la casa en orden. Esto tiene mucha lectura. Y en primer lugar, vamos a hablar de por qué tienen esa percepción estos señores. Los países que más avanzan, los países que mejores condiciones tienen para acceder a préstamos, para tener una mejor calificación de riesgo, son aquellos países que son políticamente aburridos. ¿Qué significa esto? Que no hay exabruptos, que hay una línea de comportamiento en cuanto a lo económico y que la política tiene muy poca influencia en el manejo económico que se tenga en el país. Es decir, que si usted quiere lograr que un país avance, que un país sea bien percibido en la arena internacional, sobre todo en la parte financiera, tiene que ser un país políticamente aburrido. ¿Y qué significa esto? Que haya acuerdos nacionales, que se respeten, que no traten constantemente los grupos de presión política de tumbar presidentes,
que no traten constantemente los grupos de presión política de cambiar las condiciones que se están estableciendo, que no hay un consenso político en el país, que no hay acuerdos nacionales y que además de eso, cada vez que se le ocurre a algún dirigente de grupos de presión política decir que se va al paro, se paraliza el país, todo está en función de ese dirigente y además esto provoca que la inversión se retrase, que no se resuelve el problema fundamental del país, que es la generación de empleo, que tampoco se resuelva los problemas que más agobian a la población, que es la inseguridad, y además crear caldo de cultivo cuando no hay acuerdos nacionales para que las mafias internacionales vean que esto es un país ideal para proliferar y por tanto no nos extrañemos nosotros, no nos preocupemos de que no nos presten, de que no haya recursos entonces para poder cumplir con la inversión de 20.000 millones que quiera hacer el gobierno nacional, porque nadie nos va a prestar. Entonces, la culpa del riesgo país no es externa, es interna. Y la tienen fundamentalmente la inseguridad jurídica, los grupos de presión política, y que señores, no pensemos como nación y pensemos como dueños de fincas. Muchas gracias.